Muy bien. Entonces, muy buenos días, chicos. Bienvenidos a lo que ya es nuestra guía número 70. Estamos en la semana 7 del segundo parcial del segundo quimestre, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues, tenemos como fecha enero 27 del 2021. El tema, the topic is first and second conditional. El primer y segundo condicional. Recordemos que en inglés existen 4 condicionales. El cero, primero, segundo y tercer condicional, y en este caso solo estaremos enfocándonos en el primero y el segundo. Este tema con los estudiantes que pues fueron alumnos del año pasado ya se trató. De hecho se vieron los 4 condicionales, pero tal vez el tema al ver los 4 condicionales como que es un poquito difícil recordar porque eran 4 fórmulas en este caso a recordar. Entonces ahora nos estaremos enfocando solo en 2 y será pues mucho más fácil digerirlo de alguna manera. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? The learning goal is to recognize and write sentences using the first and second conditional. Reconocer y escribir oraciones usando el primer y segundo condicional. Con reconocer me refiero a reconocer la estructura, que por ejemplo si se le toma usted más adelante alguna prueba referente al tema, puede ser que usted vea una oración y tenga que decir si es primero o segundo condicional. Y con write, obviamente escribir, ya nos referimos a producir, a que usted mismo escriba sus oraciones con el primer y segundo condicional. Muy bien. Entonces, el primer condicional, the first conditional, ¿qué tenemos aquí? El primer condicional es usado para hablar de, is used to talk about. Primero, a possible situation in the future, una posible situación en el futuro. Y la segunda parte es prediction of a likely result in the future, una predicción de un resultado posible en el futuro. ¿Ok? Entonces aquí hablamos de posible, ¿ok? No necesariamente algo certero, 100% certero, pero una posible situación que ocurra en el futuro dependiendo pues de algo, ¿no? Recordemos que esto de los condicionales y como discutíamos ayer lo que es una condición siempre va a ser básicamente una dependiente, ¿ok? Si pasa algo puede ser que se dé un resultado esperado, ¿ok? Entonces, muy bien. La fórmula para hablar de una oración en primer condicional, tenemos dos partes o dos partículas, ¿ok? La condición y el resultado. La condición, ¿por qué está formada? La condición está formada por la palabra if. Recordemos que este if y que se recalcaba el año pasado es el sí, pero no es el sí afirmativo. El sí afirmativo es yes. Cuando usted, por ejemplo, le pregunta, qué sé yo, ¿tienes hambre? ¿Are you hungry? Usted va a responder yes, ¿verdad? Sí. Cuando este sí es, por ejemplo, si usted dice, si tuviera, qué sé yo, si tuviera más dinero, podría viajar a Europa. ¿Okay? Ese sí que no es afirmativo, nos referimos con este if. Luego de if, en la condición vamos a tener el simple present. Y con este simple present no me refiero a solo un verbo en presente simple, sino a una oración completa en presente simple, con sujeto, verbo y complemento. Luego aquí vendría una coma, como pueden ver aquí, y después de la coma vendría el resultado, el result. ¿Cómo está compuesto este resultado? Este resultado está compuesto por, aunque aquí no está, pero lo primero que iría es el sujeto, que sea un pronombre o cualquier sustantivo, will o won't, dependiendo si la oración va a ser positiva o negativa. Recordemos que este aquí es el auxiliar para oraciones en futuro. Will y won't, ok, positivo y negativo. Y finalmente, pues, el verbo principal de la parte de resultado más complemento. Entonces, como ejemplo, aquí tenemos if I pass my driving test, coma, I will get my license. Aquí la coma le he puesto de esta manera para que por favor recuerden que es muy importante. Si su oración no tiene una coma, básicamente como que pierde el sentido, ¿ok? Entonces, si yo paso mi prueba de conducción, yo conseguiré mi licencia. Entonces, lo importante aquí a resaltar, vamos a poner, tenemos aquí, como les decía, tenemos el if, que nos referíamos al sí, en este caso, if. Luego teníamos el sujeto, ¿verdad? I. Pass, que es el verbo que está en presente simple. Y todo lo de acá vendría a ser el complemento de la oración en presente simple, ¿ok? Recordemos con el presente simple, en este caso tenemos I, no pasa nada. Pero si tuviéramos he, she o it, ¿ok?
En las terceras personas, recuerden que los verbos en el presente simple con las terceras personas, a los verbos le aumentamos la S o la E y la S, ¿ok? Por ejemplo, si aquí tuviéramos he, él, aquí este verbo pass, tendríamos que aumentarle la E y la S, passes, ¿ok? Muy bien. Después de esto tenemos la segunda parte y en la segunda parte, como pueden ver, tenemos sujeto, will, el verbo y complemento. Recordemos que con el futuro simple al verbo no le va a pasar nada, el verbo va a seguir en su forma base. Ok, get, be, el verbo love, eat, cualquier verbo va a ir en su forma base. ¿Qué quiere decir su forma base? Que no se le va a agregar la S, aunque sea con tercera persona, que no se le va a poner ing, que no se le va a poner ed, etcétera, ¿ok? En su forma base, tal cual es. Como en infinitivo, pero sin la preposición to. ¿Ok? Entonces, sujeto, will, ¿okay? El auxiliar, el verbo en su forma base y complemento. Ahora, recordemos que también tenemos un cambio de orden en una oración condicional, el primer condicional. ¿Qué pasa cuando hacemos un cambio de orden? ¿Qué quiere decir el cambio de orden? Que vamos a poner primero el resultado y luego la condición. Por ejemplo, I will get my license. Como pueden ver, el resultado pasa a ser la primera parte. If I pass my exam, la primera parte o condición pasa a ser la parte final. Cuando hacemos este cambio, la coma ya se omite. ¿Ok? Entonces es importante saber, si hacemos de la forma, la forma tradicional, sí la coma tiene que ir, por supuesto, si no, no es una oración incondicional. Pero si hacemos un cambio, en el orden, un cambio, ahí ya no vamos a tener la coma, ¿ok? Sino que va a ser una sola. Muy bien. Luego tenemos el segundo condicional. ¿Qué pasa con el segundo condicional? El segundo condicional, vamos, también llamado el condicional de los sueños, o yo lo llamo el condicional de la lotería también. Is used to talk about, es usado para hablar de hypothetical or unlikely situation, una situación hipotética o que probablemente no suceda. Unreal, improbable situation now or in the future, una situación irreal, improbable en ahora o en el futuro. ¿Okay? Para eso vamos a utilizar el segundo condicional. ¿Y cuál es la fórmula para este condicional? Para este condicional vamos a tener la primera parte de la condición formada por if, ya saben, siempre va en las condiciones del if, más una oración en pasado simple, en past simple, ¿ok? Recordemos que generalmente, a excepción de los verbos irregulares, los verbos en pasado son los que terminan en ed, ¿ok? Recordemos eso. Y luego el resultado, en cambio en el resultado vamos a tener sujeto, el auxiliar would o wouldn't más el verbo y complemento. Este would o wouldn't, recordemos que el año pasado les decía que le daba la terminación a los verbos de ia. Por ejemplo, si el verbo es poder, sería podría. Si el verbo es viajar, viajaría, etc. ¿Okay? No tiene una traducción exacta, este would o wouldn't, sino que le va a dar esa terminación al verbo que sigue. ¿Okay? Luego tenemos el verbo principal que va a estar en su forma base, al igual que después de will en el primer condicional, su forma base sin ing, ed, ¿okay? Nada de cambio, y el complemento. Y tenemos como ejemplo, if I were president, coma, aquí por ejemplo nos podemos dar cuenta que ya tenemos el verbo en pasado, en este caso el verbo to be. Pero ¿qué es lo que aquí llama la atención? Y que ustedes dirán, pero ¿por qué tenemos were si I y I, el pasado del verbo to be es was? W-A-I-S. En este caso, se hace una excepción por ser condicionales y con esta persona, la primera persona del singular, no vamos a utilizar was, ¿ok? Sino que vamos a utilizar were. ¿Okay? If I were president, comma, I will change the world. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo fuera presidente, coma, yo cambiaría el mundo. Recordemos y repito una vez más, este would no tiene una traducción, sino que al verbo que sigue le va a dar la terminación, si lo traducimos, de ía, viajaría, ¿ok? En este caso es cambiaría, porque change es cambiar, entonces yo cambiaría el mundo. Y asimismo, como en el primer condicional, al hacer un cambio, que sería el resultado primero, I will change the world if I were president, la coma ya se omite, ¿ok? Primero está el resultado y luego está la condición.
¿Cuál es la clave aquí para poder reconocer una oración? Si se dan cuenta, básicamente son los tiempos, porque el if siempre va a estar, siempre van a tener un sujeto, etc. Y la forma más fácil todavía, en este caso, sería viendo esta parte, la parte de resultado. Esté incluso en la primera parte, pero si usted ve would o wouldn't, usted ya sabe que eso es un segundo condicional, ¿ok? Pero si usted ve will o won't, usted sabe que eso ya es un primer condicional. Y dependiendo de eso, esa palabrita que vea, usted ya sabe cómo va a poner pues la parte de la condición. Si usted ve would, ya sabe que el verbo va a ir en pasado simple. Y si usted ve will, ya sabe que el verbo en la primera parte o en la condición va a ir en presente simple. Entonces aquí tenemos una pequeña actividad que se he sacado del libro. La vamos a hacer pues de manera oral para comprobar que el tema haya quedado comprendido. ¿Ok? Entonces, estas oraciones ustedes me van a ir diciendo la respuesta de acuerdo a lo que ustedes crean, ¿ok? Para comprobar que el tema quedó comprendido. Muy bien. ¿Qué es lo que dicen aquí? Complete my pieces of advice by circling the correct action. Completa los pedazos de consejo de Meg encerrando la respuesta o la opción correcta. Como ejemplo tenemos, you stop homework procrastination, you will learn and succeed. Si tú dejas de como atrasar tu tarea, tú aprenderás y podrás tener éxito, ¿ok? ¿Por qué tenemos aquí will? Porque esta parte, you stop, este verbo stop está en presente simple. Como pueden ver, no está en pasado ni nada, sino que está en presente simple. Entonces, if you stop homework procrastination, you will learn and succeed. Muy bien. En la segunda oración, if I were you, en esta parte, if I were you, I will or would use reconciliation strategies for conflict resolution. En este caso, ¿qué vamos a encerrar? ¿Will o would? Would. ¿Por qué vamos a encerrar would en este caso? Por where. Muy bien, perfecto, exactamente. Porque este where está en pasado simple. Entonces aquí la respuesta sería would, ¿ok? Recuerden siempre fijarse eso en esta parte de la oración. Muy bien. La C. We won't or we wouldn't have so many bullying incidents if people were more tolerant. Anotar aquí que tenemos un cambio en el orden. Primero tenemos el resultado y luego tenemos la condición. En este caso, ¿qué vamos a encerrar? ¿Won't o wouldn't? Wouldn't. Muy bien, exactamente. En esta oración también va wouldn't. ¿Por qué? Porque la condición, aunque no tenemos las comas, pero la condición tenemos were. Si la gente fuera más tolerante. Entonces, este were que está en pasado nos dice que este es un segundo condicional. Por tanto, la respuesta es wouldn't. Perfecto. Muy bien, la oración D. If teens feel rejected, they will or would do anything for identity search. Si los adolescentes se sienten rechazados, ellos cualquier cosa para buscar su identidad. En este caso, ¿qué vamos a encerrar? ¿Will o would? Will. Would. En este caso, la respuesta correcta es will. Ajá, will. ¿Por qué? Porque en la condición tenemos el verbo que está en presente. Si los adolescentes se sienten rechazados, este feel está en presente, ¿ok? Recordemos que el pasado de este verbo feel es felt, F-E-L-T. Pero como lo tenemos en presente, nos hace decir que esto es primer condicional. Por tanto, el auxiliar que vamos a utilizar en la segunda parte es will, ¿ok? They will do anything for identity search. Muy bien. En la E, if teens related their own skills with their field of interest, they won't or wouldn't doubt that what to study. Muy bien, en este caso tenemos un orden normal porque tenemos la coma. Entonces, ¿cuál sería aquí el auxiliar en negativo a encerrar? ¿Won't o wouldn't? Want. Muy bien, perfecto. Es wouldn't porque el verbo aquí, related, está en pasado. Tenemos la determinación ed que nos hace automáticamente pensar que el verbo está en pasado, por tanto es wouldn't. Y finalmente, la última oración nos dice, if teenagers have a good self-esteem, they will or would accept and value their body image. Si
Si los adolescentes tuvieran una buena autoestima, ellos aceptan o aceptarían y valorarían su imagen corporal. Entonces, en este caso, ¿qué auxiliar vamos a encerrar? Will. Will. Muy bien, will, porque tenemos el verbo have, que es el verbo tener, y pues está obviamente en presente simple, no está en pasado, que el pasado es had, H-A-D. Entonces, como está en presente, have, obviamente vamos a encerrar will. Muy bien, chicos. Entonces, con esto, espero que igual como va a quedar grabado, cualquier duda que tengan, pues tienen la ventaja de poder ver este video una vez más para complementar cualquier duda que tengan. Como esta fue la actividad de la clase, de esta manera, obviamente ya no van a tener que subir nada a RunaChat, ni nada, ni tarea, ni nada por el estilo. La próxima semana probablemente sí vamos a tener una tarea del tema, tal vez que reconozcan o escriban oraciones al respecto. ¿Okay? Es muy importante igual estudiar este tema, porque probablemente si se llega a tomar examen, así como se tomó la lección, este obviamente va a ser uno de los temas incluidos. ¿Okay? Muy bien.